Buenas noches. En principio agradecer la presencia de todos ustedes. Para nosotros quizás parezca reiterativo decir que hace más de 10 años el señor Dadur Dadurian fundaba APEWA, Asociación de Apoyo a Pacientes con Enfermedad de Wilson, Argentina. Y da inicio a un camino que tenía por objeto visibilizar la enfermedad de Wilson. Una enfermedad poco frecuente, tan poco conocida como muchas, y que busca la contención de los pacientes y su familia ante este evento que siempre asusta con su mal pronóstico. Por ahí se dice que cada enfermedad tiene su historia y es la ciencia médica la encargada de darla a conocer. Son muchos los factores, antecedentes genéticos que comienzan afectando la salud y provocan la enfermedad y dificulta su diagnóstico finalmente. Lo que esto ocasiona generalmente son cambios inevitables en la vida del enfermo y su entorno, alterando sus vidas. Es ahí cuando empieza el raíz por encontrar al médico que dé en la tecla, como se dice. Es ahí cuando recorremos consultorios y pasamos horas y horas imbuidos en cuanto nos dicen. Hoy, cuando APEWA cuenta con más equipo y haciendo uso de las actuales tecnologías, tenemos página web, tenemos Facebook, tenemos canal YouTube, tenemos Instagram. Nos decidimos a seguir acompañando a Dadur en su esfuerzo de hace tantos años. Para ello estamos realizando videoconferencias, webinarios, a cargo de profesionales reconocidos que ya conocen esta enfermedad. La pretensión es llegar a los médicos jóvenes, ya sea clínicos, hepatólogos, neurólogos, gastroenterólogos, incluso pediatras y oftalmólogos, quienes también ven esta enfermedad. Ya tenemos en nuestro haber 2 eventos que estuvieron a cargo del doctor Federico Micheli, esta noche presente acá, neurólogo, y del doctor Daniel D'Agostino, hepatólogo, ambos de reconocida trayectoria. Y en ambos casos también fueron acompañados por profesionales de distintas especialidades. Obviamente que conocen esta enfermedad. En esta oportunidad el disertante va a ser el doctor César Crespi, médico especialista en clínica médica, especialista en hepatología, jefe de sala del Servicio de Clínica Médica del Hospital San Juan de Dios de la Plata y médico coordinador del Centro de Referencia de Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico, y responsable que la materia enfermedades raras sea optativa en la carrera de medicina que se dicta en la Facultad de La Plata. Por eso le damos paso al doctor César Crespi. Buenas noches, César. Buenas noches, Augusto. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, gracias a APEWA por la invitación. Gracias Rodrigo, Guille, Juli, bueno, todos, Dadur, todo el equipo. La verdad que una masa trabajar con ustedes, un lujo. Vamos a hacer lo más cortito posible, así podemos discutir. Hay muchos nombres conocidos acá y me alegro que podamos dar discusión a este tema tan complejo. Bueno, a ver, comparto. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Sí. Yo al menos sí. Sí, perfecto, doctor. Impecable. Bueno, empezamos. La enfermedad de Wilson-Konovalov. Hace mucho, cuando leía sobre Wilson, me encontré con ese nombre. ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí. Me encontré con este nombre y lo investigué un poquito. Y cuando me invitaron a PEWA dije, ¿qué es lo importante en esta enfermedad como en otras enfermedades poco frecuentes? Lo importante es sospecharlas para que no se nos pase de largo o lo mínimo posible, tratar de que en algún momento uno
pueda sospechar la enfermedad. Entonces se me ocurrió poner que lo importante es sospechar, pero en latín queda más lindo, así que le pusimos Arcanum est suspicionis. Corregido, obviamente, porque le había puesto is en vez de est, así que gracias, Dadur, por la corrección. Muy bien. ¿Y sospechar? ¿Qué es sospechar? Del latín es suspectare, tiene un frecuentativo, pero está compuesto por sub y por expectare, que es debajo y mirar, observar, contemplar. O sea que esto sería, en sentido propio, mirar de abajo para arriba o mirar de arriba abajo. Una mirada contemplativa, poder mirar el todo, una mirada integral, holística del paciente, para ver cuando podemos sospechar y cuando algo no nos cierra del todo cuando vemos a un paciente. Porque muchas veces estamos ante un diagnóstico posible, pero no nos cierra del todo, entonces es ahí donde tenemos que abrir la sospecha, ¿sí? Es un trastorno hereditario, autosómico recesivo, que lo describió este señor, Kinnear Wilson, Alexander Kinnear Wilson, que lo denominó degeneración hepatolenticular progresiva asociada a cirrosis, ¿sí? Este es el señor de New Jersey. Y Konovalov, Nikolai Vasilievich, exactamente con ese apóstrofe que tiene, hace la descripción más precisa de la enfermedad, aparentemente, en 1960, a sus 60 años, y ese libro escribió, que dice Degeneración hepatolenticular en ruso, hay 550 y tanto páginas totalmente dedicadas a la enfermedad de Wilson. Por eso es que se le llamó enfermedad de Wilson-Konovalov, porque entre ambos han descrito detalladamente la enfermedad. Este es un trastorno causado por un defecto en el transporte hepático del cobre, causado por el gen ATP7B, una mutación autosómico recesiva, como dijimos, y se acumula el cobre principalmente hepático y cerebral. Es una enfermedad, esto lo podemos discutir con los neurólogos, que es una enfermedad hepática. El problema es hepático, y el cobre se empieza a acumular inicialmente en el hígado. Después pasa a la circulación sistémica y a acumularse en otros tejidos. Las manifestaciones se pueden dar entre los 5 y los 45, pero también hay casos descritos desde el año hasta los 70 años, así que uno puede abrir bastante el abanico diagnóstico, pero la enorme mayoría de los casos están entre los 5 y los 45 años. La prevalencia, hay obviamente, según el método estadístico y el lugar donde uno lea, puede cambiar, es de 30 casos por millón de habitantes, o sea, 1 cada 30.000, según la Organización Mundial de la Salud, 1 cada 10.000, y la incidencia siempre es menor. Esto hay algo de confusión por ahí en la literatura. La incidencia siempre es menor que la prevalencia, porque son los casos nuevos que aparecen en el año. Los casos nuevos, en el caso de Wilson, son 5 cada millón de habitantes por año. Como nos podremos imaginar, si hacemos un cálculo rápido en nuestro país, si somos 44 millones, habría una gran cantidad de casos, por lo cual probablemente haya un gran subdiagnóstico de la enfermedad, como suele pasar con muchas otras enfermedades poco frecuentes. La frecuencia de portadores de ciertas mutaciones patógenas, portadores heterocigóticos, es entre 1 en 90 y 1 en 122, por lo cual uno pensaría que la frecuencia de que se junten dos mutaciones tendría que ser más frecuente que lo que dice estos números de prevalencia, pero aparentemente no, por suerte. Y las mutaciones más comunes que después vamos a ver son las heterocigota compuesta. Y hay lugares donde la prevalencia es mucho mayor, como en las Islas Canarias, probablemente debido a algún efecto fundador, donde hay una serie de casos que se mezclan en la población, en una población más bien reducida, y la genética se transmite de manera mucho más frecuente. Esto sucede, por ejemplo, en Islas Canarias. Este es un breve, no vamos a hablar en detalle de la fisiopatología, pero una vez que se absorbe a nivel del enterocito, el cobre, y pasa a la circulación, entra en el hepatocito por un receptor específico, y cuando llega al Golgi, al aparato de Golgi, la proteína ATP7B incorpora el cobre en la ceruloplasmina, y también es la encargada de llevar el cobre a la excreción biliar, de eliminar el cobre. O sea, hay un mecanismo de eliminación del cobre que es a través de la vía biliar, de la excreción biliar. Y por esto es que sucede que el cobre se acumula cuando falla este gen y eventualmente su proteína, ATP7B,
y la apoceruloplasmina, que cuando se incorpora el cobre, que aproximadamente son 6-7 átomos de cobre por molécula, la apoceruloplasmina no se transforma en ceruloplasmina cuando se le incorpora el cobre y no sale del hepatocito, por lo cual la ceruloplasmina baja. Aunque no siempre sucede esto, pues vamos a ver. También es importante recordar que hay, esto es la calcopirita, es una piedra muy bella, seguro la conocen, es una mezcla de hierro y cobre, que se ve en minas de cobre principalmente, y esto es para recordar de que el cobre tiene relación metabólica con el hierro. Cuando la ceruloplasmina funciona correctamente y tiene todos sus átomos de cobre, los cuales transporta, funciona como una ferrooxidasa. ¿Qué quiere decir esto? Que transforma el hierro 2 en hierro 3 y lo hace transportable. Si esto no sucede, puede suceder que el cobre se acumule intrahepatocitariamente, por lo cual es prudente estudiar a los pacientes el metabolismo del hierro también, a los pacientes con enfermedad de Wilson. Mínimo ferritina y saturación de transferrina. Esto pasa con todas las enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades existen. Podemos conocerlas y tenemos que conocerlas para poder diagnosticarlas. Digamos que para poder diagnosticar una enfermedad, entre medio de estos dos tengo que pensarla, para pensarla, conocerla, y así la puedo diagnosticar. Las enfermedades están ahí esperando ser diagnosticadas y algunas descritas nuevamente, porque sucede cada tanto, ahora menos que hace muchos años, pero aparecen nuevas descripciones de entidades. Y como este es un neurólogo belga, Ludo van Bogert, que dijo esta frase ya conocida: no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce, aunque podemos discutir algunas cuestiones referentes a esto que no creo que sea linealmente así. Respecto a la clasificación, las variantes clínicas, vamos a utilizar la clasificación que aparece en el libro de Konovalov, que es modificado por contemporáneos, como dice ahí en las referencias. Ellos lo clasifican en forma neurológica y no neurológica. Quizás es demasiado neurocentrista, pero lo podemos discutir. Por suerte hay neurólogos en la audiencia, y por ahí es mejor llamarlo forma hepática y forma neurológica, neuropsiquiátrica. Más o menos 50 y 50%, aunque hay estudios, por ejemplo, son 29 pacientes, forma hepática 59, neurológica 17, combinada 20, y ceruloplasmina, cupruria y cobre hepático, el mayor rédito diagnóstico. Esto depende también de cómo uno tome la presentación de la enfermedad. Digamos, si yo pienso que el paciente que viene con temblor, le termino diagnosticando enfermedad de Wilson, pero también tenía una forma hepática, yo puedo registrar eso como que el paciente consulta por temblor y es una forma de presentación neurológica. Pero por ahí el paciente tenía, no sé, ascitis y edemas, y es una forma de cirrosis descompensada asociado al temblor. Entonces también esta forma de juntar los datos puede ser discutible, por eso hay tanta variación. Hay otros estudios, para no aburrirlo no lo puse, pero donde hay formas de presentación neurológica 72 contra 30 hepática. Es muy variable esto, por eso queda en un 50 y 50 aprox. Bueno, las formas de presentación hepática, con el paciente que consulta y se le diagnostica desde una enfermedad hepática, puede ser una hepatomegalia o esplenomegalia asintomática, o hepatoesplenomegalia. El hepatograma alterado. Uno habitualmente, cuando recibe un paciente con hepatograma alterado, que es el principal motivo de consulta en hepatología, estudia principalmente virología, autoinmunidad, en general depende de las características del paciente, sobrecarga de hierro suelen ser causas comunes, y ya hay que pensar posteriormente en otras enfermedades, entre ellas la enfermedad de Wilson. El hígado graso, siempre en la residencia y en el hospital, cuando damos clases, ya me han escuchado varias veces, donde les digo que todo lo que brilla en la ecografía no es grasa. Cuando uno ve un informe compatible con esteatosis, ojo, que es compatible con, es un hígado que brilla, no es un hígado con grasa. Eso lo decidimos nosotros según la clínica del paciente, porque también pueden brillar otras cosas, como por ejemplo el acúmulo de hierro y de cobre en el hígado. También se puede presentar como una hepatitis autoinmune, incluso con anticuerpos. Esto es un epifenómeno que se puede dar por necrosis hepatocitaria y formación de anticuerpos,
pero no es realmente una hepatitis autoinmune. A veces el diagnóstico suele ser bastante complejo diferenciar en este caso. En forma de cirrosis, compensada o descompensada, hepatitis aguda, si tiene deterioro de la coagulación, una insuficiencia hepática aguda, y si tiene compromiso neurológico, clasificamos como fulminante o subfulminante, y en realidad toda hepatopatía sin diagnóstico hay que descartar en enfermedad de Wilson. El Wilson en la presentación fulminante puede ser la forma inicial, pero en realidad cuando se suspende la D-penicillamina suele ser más frecuente que el paciente pueda presentar, así que hay que tener cuidado en este sentido, y suele tener como características valores bajos de fosfatasa alcalina con mucha bilirrubina. La hemólisis no siempre, y la insuficiencia renal se puede dar en el contexto de esta entidad. Esta es una muestra de un hígado post-mortem en una autopsia, de un paciente que tiene una cirrosis micro-macronodular, macroscópicamente, y abajo una microfotografía donde es una tinción de ácido rubiánico, una de las tinciones que se utilizan para cobre. Este es el ácido rubiánico, una de las tinciones que utilizamos para detectar el cobre, en ese caso es zona 1, que es periportal, está intrahepatocitaria principalmente, pero esta tinción no se usa tanto porque confunde con otros pigmentos y al ojo que no es experto puede confundir. Obviamente, en este caso, los anatomopatólogos son los más comprometidos, y por eso se recomienda en general utilizar la rodanina, que es esta tinción que se ve rojo, el cobre intrahepatocitario y muy evidente. Este artículo lo puse desde 1978 porque es para los hepatólogos digo, es muy representativo, donde está Joya y Shaila Sherlock, que son grandes referentes en lo que es patología hepática. Y hablan de las diferentes tinciones que tenemos para teñir cobre en hígado, que es la rodanina y el rubiánico, que tienen grupos tiol o sulfidrilos, y también demuestran con tinción de orceína cómo se puede diferenciar diferentes patologías. En este caso, el acúmulo de cobre por Wilson o por otras enfermedades colestásicas que también pueden acumular cobre, o hepatopatías crónicas, algunas hepatitis crónicas que también pueden tener acúmulo de cobre. Pero en la práctica se sigue usando por cuestiones que es más sencillo, la rodanina. Bien, respecto a la presentación neurológica, también es polimórfica, y no voy a detallar, habiendo neurólogos en la audiencia, pero sería interesante después discutir. Puede haber, es también muy polimórfica, trastornos de la marcha, disfagia, disartria y babeo, parkinsonismo, se parece a Parkinson, pero no es, temblor, rigidez, bradiquinesia, hipoquinesia, distonía rígida, la parálisis pseudobulbar, que es también esto, disartria, disfagia, babeo y otras manifestaciones como risa y llanto incontrolados, síndromes disautonómicos, también que son bastante complejos de diagnosticar y tratar, insomnio, convulsiones. Y volviendo a la clasificación, a la exposición de Konovalov, en las formas neurológicas de progresión, ellos las dividen en tres formas. Quizás las formas que tienen una presentación más ataxia, ya sea cerebelar o de miembros, de tronco o de miembros, una forma parkinsoniana, con bradiquinesia, hipoquinesia, rigidez, temblor postural o de intención, y una forma más coreotetósica o hiperkinética, ¿sí? El primer paciente que yo vi en el Hospital San Martín era un paciente muy joven que tenía una forma hiperkinética, coreotetósica impresionante. Ese fue mi primer paciente que vi con enfermedad de Wilson. Este es un corte frontal o coronal a la izquierda, donde se ve la degeneración. Esto es una enfermedad degenerativa, por lo cual causa muerte neuronal, y en el caso del hígado, del cerebro, hay un reemplazo licuefactivo que se suele ver anatomopatológicamente, y se ve esta degeneración a nivel del putamen, y en el corte microscópico a gran aumento se puede ver esto mismo. A nivel histopatológico, a la izquierda, acá este es un astrocito de tipo 1, que lo describen en estos artículos como característico de una enfermedad de Wilson, con el núcleo con acúmulo de eosinófilo, y
el citoplasma con acúmulo eosinófilo y el núcleo abigarrado con la cromatina periférica y en acúmulos centrales. Y en el centro tenemos esta célula, que se llama célula de Opalski, la describió un neuropatólogo polaco, y la describen como patognomónica de la enfermedad de Wilson, que se puede ver en diferentes regiones del sistema nervioso central según la forma de presentación, aparentemente, pero no hay claridad ni cómo es que esta célula se genera, ni por qué se acumula en estos lugares. Esta célula tiene este núcleo bien pálido y eosinófilo, el citoplasma, perdón, y el núcleo pequeño y hacia la periferia. Y en la foto de la microfotografía de la derecha tenemos una célula, un astrocito, perdón, una célula histiocítica con acúmulo micro y macro vesicular graso y astrocitos tipo 2 que lo están rodeando. Como si fuera un granuloma, pero no lo es. En este caso, acá también tenemos una resonancia de encéfalo, en donde podemos ver esto que señalan estas primeras, espero que se me vea el cursor, es la degeneración del tracto. Sí, a ver. ¿Se ve el cursor? Sí, doctor, se ve. Ok, porque yo no lo estoy viendo. A ver, aquí, compromiso del putamen, abajo a la izquierda lo mismo. En las dos imágenes del centro tenemos el compromiso putaminal, pero este es un resonador de 1.5 Tesla y este es un resonador de 3 Tesla, donde se puede ver la diferencia de calidad de la imagen. Esta es una imagen de difusión. Acá lo mismo, tenemos el compromiso putaminal, y aquí se puede ver la atrofia mesencefálica, que se puede ver en algunos pacientes, el tercer ventrículo dilatado, y esta atrofia también mesencefálica, que con mucha imaginación yo creo que se puede ver, se llama el signo del colibrí, o signo del pingüino, o en pico de pato. Este es el pico, esta es la cabecita, este es el pecho del colibrí, y acá estaría la parte inferior, que se puede ver en otras patologías neurodegenerativas, no solo en la enfermedad de Wilson. Bien, respecto a los trastornos psiquiátricos, en esta publicación hablan de una frecuencia de 20 a 40% de presentación, aunque podrían ocurrir como presentación durante la enfermedad o luego de comenzado el tratamiento. En esta publicación el 20% consultaron previamente al diagnóstico y casi el 40% después de comenzar el tratamiento. Es algo frecuente y hay que tenerlo en cuenta. A veces es difícil pensarlo desde el comienzo porque también las manifestaciones son muy polimórficas. Menor rendimiento escolar en los niños, conducta inapropiada, impulsividad, síndrome de hiperactividad, déficit de atención. Son estos síndromes que no tienen una fisiopatología, digamos, detallada, definida. Entonces hay que tener en cuenta patologías secundarias. En la adolescencia y la adultez, trastorno obsesivo compulsivo, anorexia, ansiedad, depresión, síndromes maníacos, trastornos del sueño, trastornos cognitivos y psicosis. Toda la psiquiatría prácticamente. ¿Qué es lo importante? Sería genial que haya un psiquiatra que haya visto pacientes con Wilson. Cuando las presentaciones son atípicas, no es la forma de presentación típica que está acostumbrado a ver el psiquiatra, o no responden al tratamiento, o tienen efectos adversos inesperados al tratamiento, uno debe pensar no solo en esta enfermedad, sino en otras formas secundarias de enfermedades que den manifestaciones psiquiátricas, como por ejemplo el Niemann-Pick-C, que también puede producir múltiples trastornos psiquiátricos. Este es una fotito de un ojo que tiene el anillo de Kaiser-Fleischer, el acúmulo de cobre, que todos también lo deben conocer, que puede ser el anillo completo o estar incompleto, y en este caso, otra forma del anillo de Kaiser-Fleischer que se puede ver a simple vista. ¿Sí? Revisando al paciente, lo pueden ver. Y esta es una tomografía de coherencia óptica, donde se pueden ver el depósito de cobre en la membrana de Desmet, que es una de las capas de la córnea.
Bien, y esta es otra de las manifestaciones oculares que podemos ver, que es las cataratas en girasol que se ve con la lámpara de hendidura. Hay formas osteoarticulares, ya lo más frecuente es lo que hablamos hasta recién, las formas hepáticas de presentación, las formas neurológicas, las formas psiquiátricas o neuropsiquiátrico. Y lo ocular. Lo osteoarticular, como osteopenia, osteoporosis, artropatías secundarias a las distonías, es lo más frecuente en el caso de la enfermedad de Wilson. A la izquierda tienen un paciente con la posición distónica, y a la derecha es el paciente corregido quirúrgicamente. Y a veces puede dar, en el caso de Wilson, se puede manifestar como una artritis con una leve forma inflamatoria de patología articular, pero tampoco es lo más frecuente. Este es mi paciente Maximiliano, que con autorización de la familia les voy a mostrar este video de hace bastante. Es un paciente que se presentó con hepatograma alterado, venía con dolor en el hipocondrio derecho. En el 2011 le diagnosticamos la enfermedad, tenía el anillo de Kaiser-Fleischer que se veía a simple vista, y las cataratas del girasol que la vieron los oftalmólogos del Hospital Rossi. Y bueno, la consultamos también con el grupo del Hospital de Clínicas. No recuerdo si el doctor Micheli lo vio, o otra de las doctoras que trabajaba en ese momento, y le pusimos tratamiento, empeoró con el tratamiento, que esto está descrito, con la D-penicilamina, que era lo único que tenemos disponible en ese momento, por lo menos en Argentina. Y aquí ahí podemos ver la rigidez impresionante que tenía Maxi, la lentitud en sus movimientos. No sale la imagen, doctor. ¿No se ve? No. Ah, perdón. A ver. Bueno, después le muestro el video entonces. Ahí se ve la publicación, la clase. Sí, la placa sigue. Bien, ahora busco el video y después lo comparto. Las formas de presentación hematológica: puede tener el paciente una anemia hemolítica CUMS negativa como característico. También se describen las citopenias, pero en realidad las citopenias suelen ser secundarias a la hipertensión portal y el hiperesplenismo, por lo cual no sería como algo típico. Sí, la anemia hemolítica CUMS negativa. Como cardíaco renal, por la acumulación en el miocardio, puede dar arritmias, y anormalidades estructurales, como una cuestión curiosa, el atrofia del ventrículo izquierdo, que tampoco es lo más frecuente como forma de presentación, litiasis cálcica renal por hipercalciuria, que también tiene una fisiopatología relacionada a la excreción de cobre renal, y la toxicidad por el uso de D-penicilamina. También está descrito el síndrome hepatorrenal, pero en realidad es complicación de la cirrosis y hipertensión portal y no de la enfermedad misma. Como endocrino cutáneo tenemos disfunción gonadal, amenorrea, infertilidad como una de las manifestaciones más frecuentes, hiperparatiroidismo y cerosis, que es la piel seca, y toxicidad por el tratamiento con D-penicilamina, que como cutis laxa y anetoderma secundaria, ¿no? En este caso, también lipomas como manifestación subcutánea. Esta es una foto de lipomas. Esta es una foto de anetoderma, que es el compromiso de las fibras elásticas que se puede dar cutáneas por la D-penicilamina, o también, en este caso, es una presentación de un paciente que inició con enfermedad de Wilson y sin estar con tratamiento tenía esta manifestación cutánea que es anetoderma. Y hiperpigmentación de miembros inferiores, que mi paciente Maxi lo tenía, que después se lo muestro en un video. La lunulae cerulae, o uñas zafiro, es la coloración azulada de la lúnula, también puede ser una manifestación en miembros superiores e inferiores, y que puede desaparecer con el tratamiento, que como se ve acá, se ha desplazado con el tratamiento. Al crecer la uña se desplaza y después desaparece por el acúmulo de cobre en la matriz unguial. Bien, respecto al diagnóstico,
como muchas enfermedades poco frecuentes también sucede, tenemos un retraso, en este caso entre 2 y 5 años, según lo reportado en la literatura, y una de las herramientas diagnósticas que tenemos es la ceruloplasmina, que la tomamos como límite menos de 20 miligramos de decilitro, la cupruria de 24 horas, uno de los de las determinaciones más importantes, como más de 100 microgramos en 24 horas, en las revisiones hepatológicas tomamos más de 40 microgramos en 24 horas, ya hay que tomarlo como anormal y estudiarlo a este valor, más de 40 microgramos en 24 horas, y hay que tener ciertos recaudos con la toma y el procesamiento de la muestra. Nosotros mandamos a juntar a nivel privado en algunos laboratorios, a nivel público, en el Senatoxa, en la Facultad de Farmacia de Ciencias Exactas en Cava. Y la cupremia baja, que algunos describen esta tríada, pero no siempre puede estar la baja cupremia. El test de la D-penicilamina, que está descrito que sirve para los pacientes pediátricos, no así para los adultos, no hay uniformidad en los criterios de diagnóstico en los pacientes adultos, por lo cual no se recomienda su uso. Se utilizan principalmente en los pacientes pediátricos 500 miligramos cada 12 en el día de la recolección de la orina, y se toma un punto de corte específico para este valor, que es mucho más alto que este que hablamos anteriormente. Obviamente el examen ocular, sistemáticamente, la resonancia de encéfalo, que a pesar de que el paciente no tenga síntomas, puede tener anormalidades, la biopsia hepática y el contenido hepático de cobre. Ahora podemos dejar la discusión. Realmente es un problema que estaría bueno discutir, a ver si tienen acceso en diferentes lugares, pero la determinación del contenido hepático de cobre se hace a través de espectrofotometría de absorción atómica. Este procedimiento es muy complejo de realizarlo, y hay que hacer, también hay otra forma de análisis, que es un análisis neutrónico, que he averiguado y no se hace realmente en ningún lado. Hay que tomar la espectrofotometría de absorción atómica, cuando uno toma la muestra hay que tener cuidado de la aguja, bañarla en ácido etilendiamino tetracético, y tomar la muestra, y la muestra en fresco, si es posible, criogenizarla, congelarla, y mandar inmediatamente al lugar de procesamiento. Hay que pesarlo, porque es por gramo de peso seco de tejido hepático, y hay que hacer todo un procedimiento enorme para la determinación. Acá los espectrofotómetros de absorción atómica, que yo he averiguado en La Plata, en el Instituto Biológico, incluso he ido a YPF, a hablar a YPF, a ver si podríamos usar en su momento, para la determinación de hierro, que en su momento la determinación de hierro estaba más... era necesario. Hoy tenemos la resonancia que cuantifica el hierro hepático, por lo cual no nos podemos obviar ese paso, pero en el caso del cobre todavía no tenemos un software que determine y que sea reproducible y confiable la determinación de cobre hepático ni de cobre cerebral, por lo cual no podemos utilizar este método. Entonces, también se puede determinar históricamente, si uno tiene muestras parafinizadas, desparafinizar la muestra y hacer la determinación. Esto lleva un procedimiento extremadamente detallado, que hay un protocolo que en este caso me lo compartió el doctor, ya no trabaja más, pero fue uno de mis maestros, Pepe Curciarello, un protocolo de Bruguera de desparafinización de la muestra para poder hacer esta cuantificación por espectrofotometría. Realmente tiene una complejidad enorme, y yo particularmente nunca he logrado hacerlo, ni con hierro ni con cobre. Y también contamos con la secuenciación del gen ATP7B. Cuando sospechamos la enfermedad podemos pedir la secuenciación. Podemos tener algunas dificultades en la cuestión económica del acceso, pero hay que intentarlo. En el caso de mi paciente tenía una mutación heterocigota compuesta, es una de las más comunes. Muy bien. Y respecto a... cuando la forma de presentación es hepática, como acá lo ven,
Esto es desde el 2008, pero no ha cambiado mucho, ¿sí? Es una revista de Pathology, una revisión, donde si el paciente tiene los anillos de Kaiser-Fleischer con la ceruloplasmina menos de 20 y la cuprure de 24 horas con más de 40, el diagnóstico está hecho. No es necesario más. Si los anillos de Kaiser-Fleischer están presentes, con la ceruloplasmina, que es más de 20, habría que hacer una biopsia hepática con la tinción, como hoy hablamos, y la cuantificación. Esto es lo que se recomienda, ¿sí? El problema es que no tenemos accesible la cuantificación, pero lo podemos discutir. Y en este caso, en la forma de presentación hepática, solo estaría descartado cuando el paciente tiene una cuantificación hepática de cobre menos de 50. Miren que cuando es entre 50 y 250 microgramos por gramo de tejido seco, si le podemos pedir el test molecular para terminar de descartar la enfermedad. Y en el caso, de lo interesante de las presentaciones neuropsiquiátricas, es que esto también está en algunos artículos de actualidad, pero hay pacientes que no tienen los anillos de Kaiser-Fleischer y tienen una forma de presentación neuropsiquiátrica, y no necesariamente que la ausencia del Kaiser-Fleischer descarta la enfermedad, ¿sí? Por lo menos esto es lo que están en estas revisiones, y hay publicaciones a este respecto. Por más que estén ausentes, si tenemos ceruloplasmina menos de 20 y cobre más de 40, hay que hacer la cuantificación hepática de cobre. Muy bien. Y generalmente, todos los que han visto o han tenido pacientes con enfermedad de Wilson, a medida que avanza la enfermedad necesitamos un equipo multidisciplinario, necesitamos que sea visto por los neurólogos, especialistas en movimientos anormales, por los hepatólogos, trabajador social, terapista ocupacional, kinesiología, cirujanos eventualmente para reparar algunos problemas que genera la distonía rígida de estos pacientes, y es fundamental que se puedan comunicar. En este caso, mi paciente, Maxi, que les contaba, falleció el año pasado de una complicación de la hipertensión portal, una hemorragia digestiva, y porque no se había hecho los controles hepatológicos en tiempo y forma, probable porque hacía aproximadamente 3-4 años que no se hacía una endoscopia alta, probablemente debería tener varices y había que ligarlo, así que bueno, en este caso falleció de una hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Bien, bueno, muchas gracias. Una fotito del hospital donde trabajo. ¿Preguntas? ¿Discusión? Muy bien, dejo de compartir. Muy bien. ¿Se escuchó? Perfecto. ¿Se escuchó todo bien? Ya tengo acá el video de Maxi. A ver. Hola, ahí está. Bueno, tenemos preguntas, pueden participar. Federico, tenés que habilitar el audio. Bien. ¿Se escucha ahí, no, Augusto? Bien. El video. A ver, ahí les muestro el video. A ver si puedo compartir el video. Alguien que abra el... Augusto, a ver si se puede ver el video. ¿Ahí se ve el video? ¿Se ve el video? No. Se ve la lista De la lista. Sí. Bueno, evidentemente no lo puedo compartir. Doctor, Sí. póngalo a reproducir al video y una vez que lo tiene en reproducción, póngalo en pausa y ahí después lo busca cuando va a compartir pantalla. Ahí está. Pausa ahí, Creo que el problema era el reproductor. Claro, y habilite Ahí está, el sonido ¿no? también, pero Ahí habilite el está. sonido, si no va a salir Ahí sin está. sonido. ¿Ahí se ve? Sí. Se ve. Perfecto. Ahí se ve la hiperpigmentación en ambos miembros inferiores que tenía Maxi.
la rigidez de las manos, eso que ven en las manos, era imposible abrirle las manos, le poníamos espaciadores para que no se lesione las manos, porque de tanta fuerza se ulceraba en los lugares de contacto, y fue operado, donde se pudo liberar un poco. Esa mano no recupera la movilidad, pero disminuye las complicaciones. No se podía parar solo. Ven la facie que tiene la risa sardónica, tan característica de estos pacientes. Esa era la máxima apertura. Esa risa era, siempre que nos veíamos, se reía Maxi. Movimientos oculares conservados. Bien. Bueno, ese era Maxi, gracias a la familia que me autorizó a compartir fotos y videos, tengo un montón de material. Muy bien, espero hayan podido ver. Si alguno quiere comentar, si tiene algún caso. De nada, Cabello, gracias por la charla. ¿Alguna pregunta que le haya llegado a los chicos que manejan el YouTube o el Facebook? Sí, acá creo que Karu hace una pregunta con respecto a la alimentación. ¿Hay alguna consideración? Hay una revisión de ahora del 2019 de diferentes especialistas donde hablan de la relación con respecto a lo genético, al estudio genético, la relación genotipo-fenotipo en Wilson, hay mucha variabilidad. Pacientes aparentemente con la misma mutación tienen diferentes formas de presentación clínica, a veces bastante diferente, una neurológica y otra hepática, según algunas de las cuestiones que están reportadas, por lo cual se piensa de que hay una influencia o epigenética y o ambiental relacionada, una de los factores que nombran es a la dieta. Y en el caso de la dieta con alto contenido de proteína animal, aparentemente puede hacer de que las manifestaciones, si no me equivoco, hepáticas y neurológicas, se manifiesten con antelación. Eso es lo único que he leído sobre respecto a la dieta, ¿sí? Respecto a la dieta con disminución de la cantidad de cobre, no sería necesario porque el paciente se les da zinc que quela el cobre y lo elimina por materia fecal, y también puede quelar el hierro, por eso también hay que estudiarles el metabolismo del hierro a estos pacientes. Demora diagnóstica del paciente, de mi paciente, Maxi tuvo 12 años. Empezó a los 10 años, aproximadamente 9-10 años, porque empezó a los 16, cuando empezó era un futbolista muy conocido de gimnasia, y empezó con una leve alteración del hepatograma y dolores, dolores en el hipocondrio derecho, y cuando yo lo vi, venía de Italia, se había ido a jugar a Italia, y venía con esto mismo, que había consultado y no tenía definido el diagnóstico, y cuando lo veo, una de las cosas que le veo es el anillo de Kaiser-Fleischer, que lo mando al Rossi para ver si estaba viendo alucinaciones o realmente era esto, y me vino con las cataratas, que habían visto las cataratas del girasol y los anillos de Kaiser-Fleischer. Realmente empeoró con el tratamiento con depenicilamina, y después hubo complejidad para pedir la medicación al exterior,
pero le pudimos poner triantine y zinc, una sal de zinc. Pregunta de Maricel Marcosi, madre de paciente, por YouTube. ¿Hay alguna solución para los pacientes aparte de la medicación? Sí, Maricel, si te referís a una cura completa, realmente yo no conozco. Sí, si el paciente es detectado tempranamente y familiares del paciente son detectados tempranamente y se empieza la terapia tempranamente, es muy probable que los síntomas tarden mucho o no se desarrollen, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la terapia génica, podría ser una respuesta, reemplazar, aunque sea uno de los genes anormales, es una de las terapias donde yo intenté que Maxi poder tratarlo con la doctora Aceguino-Laza en España, que es quien está, si no recuerdo mal, porque esto hace por lo menos prepandemia, que no investigué, que estaba con un estudio con terapia génica en pacientes con enfermedad de Wilson, pero como él estaba cirrótico y con esta afección neurológica avanzada, no entraba en protocolo, así que no lo pudimos poner. Así que bueno, con respecto a la curación es eso, hoy en día no tenemos una cura, sí hay tratamiento, múltiples opciones. Bien. Sí. Maxi era futbolista profesional, exactamente, así es. Y de acá de Gimnasia, un equipo con un corazón así, que no gana nunca, pero la hinchada sigue ahí firme, así que lo queremos mucho a Gimnasia. Ah, y de cirugía. Doc Micheli, si quiere comentar algo de esto de la cirugía en algunos casos. Genial. Si está por ahí el Doc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno que quiera comentar, participar? Buenas tardes, me mando con el audio, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Qué tal? Yo soy Cristina Rey, yo hepatología en el Hospital de Niños de La Plata. Así que mucho gusto, buenísima la charla, muchísimas gracias. Yo te quería consultar a ver respecto a lo que es el tratamiento, ¿qué experiencia tenés vos? Si sos de usar más penicilamina, si ya utilizás sales de zinc, o qué utilizás y eventualmente con penicilamina, ¿qué tantos efectos adversos has tenido? Obviamente tenemos una diferencia de edad en cuanto a los pacientes que tratamos, pero quería saber un poco tu experiencia. Gracias. De nada, un gusto, María Cristina. Nos vamos a conocer seguramente, si trabajás ahí. La conozco a Teresita y creo que está Andrea Vesga por ahí, que también Exacto, trabaja. sí. Ahí la vi a Andrea, así que un gusto que esté por ahí. Mirá, en los niños que tienen un estudio genético positivo y que todavía no tienen importantes manifestaciones patológicas ni neurológicas, ¿sí? Como que el acúmulo de cobre empieza en el hígado. La enfermedad está en el hígado al inicio. Quisiera decir siempre, pero esa palabra me da un poco de terror. Pero creo prácticamente el acúmulo de cobre por esta mutación empieza en el hígado. Así que una de las terapias que con baja toxicidad nula es el zinc, las sales de zinc y la quelación. Así que por lo que, primero, experiencia, Cristina, te imaginarás que todos tenemos un grupo de casos, ¿sí? Yo vi 2 casos, probablemente ahora vea una familia de 3 pacientes más, pero son contados los casos. Esto es también a través de la lectura de la literatura y opiniones que quizás alguien más pueda aportar. Si esto es así, bienvenido, así que por favor aporten libremente. La terapia con zinc la podemos usar libremente, es un quelante intestinal y lo elimina por vía fecal, así que en los niños, según lo que yo había leído, hasta hace 1 año y medio, 2 años, es una terapia apta si el paciente tiene un
genético positivo y no tiene aún manifestaciones. Respecto al tratamiento, esto también es discutible, estaría genial que pueda opinar alguien desde la rama de la neurología, porque hay algunas cuestiones respecto a si el paciente tiene hepatopatía y anillo de Kaiser-Fleischer, por lo cual yo puedo suponer, pero no decir directamente que tiene enfermedad neurológica, que tiene depósitos en el cerebro. Puedo hacer una resonancia, que si la resonancia es negativa, puede tener mínimos acúmulos. Entonces, en base a eso, podría discutir si le doy D-penicilamina o no. La D-penicilamina es un cuprúrico tremendo, excelente, pero en algunos pacientes, en las guías de patología, dice que hasta el 50% de los pacientes que se le da D-penicilamina desencadena las manifestaciones neurológicas, que es lo que le pasó a Maxi, a mi paciente. Entonces, uno, en este caso, porque ¿qué es lo que pasa? Le doy D-penicilamina, comienza con las manifestaciones neurológicas y no le podemos suspender porque puede hacer una insuficiencia hepática aguda. Entonces estoy en un problemón ahí. Y para conseguir el tridentine lo tengo que pedir por medicamentos especiales del ANMAT, accionar las 5 planillas esas y hacer todo un lío para pedirlo afuera. Entonces, la discusión de si empezar con D-penicilamina, la dosis de D-penicilamina, creo que no está cerrada. Y si yo tendría que, si un paciente tiene un acúmulo de cobre muy importante, quizás empezaría con muy leve disminución del cobre de su cuerpo, para evitar este fenómeno que no sabemos por qué sucede. Si es que al sacarle cobre, una de las teorías es que al tener tantos años el cobre elevado, genera osmolitos efectivos en las neuronas, y cuando uno saca el cobre, genera un cambio de osmolaridad, y las neuronas se hinchan y se degeneran, y aparece esta degeneración. Pero realmente, yo en eso no tengo experiencia, y tampoco sé por qué los pacientes empeoran algunos con la D-penicilamina. Pero creo que sería una discusión extremadamente interesante para llevarla al borde de la literatura, a ver con qué tratar y en qué pacientes. Si tiene el acúmulo de cobre hepático, que eso también es interesante, una pregunta, si ustedes pueden medir el cobre hepático por espectrofotometría, me gustaría que alguno comente si lo ha podido hacer. Doc. Quería hacer un comentario. Primero, agradecerte mucho la charla, que realmente ha sido lindísima. Segundo, que sería muy útil que de alguna forma pasaras todas las, no todos los diapositivos, pero los diapositivos de estudios y tratamiento, para que se pudieran divulgar, para que la gente estuviera al tanto de todo esto y lo pudiéramos divulgar entre los médicos conocidos que están atentos a la enfermedad de Parkinson, a la enfermedad de Wilson. Y la otra cosa es que creo que hace poco leí una serie pequeña de pacientes en los cuales se hizo DBS o lesión, sí, o lesión, no me acuerdo, que tenían un cuadro distónico severo y mejoraron parcialmente. Bien. Eso era lo de la cirugía DBS, lo que me había comentado. Sí, es un tema complejo realmente. Cuando tenemos un paciente, es un problema. Y imagino que en la pediatría deben tener este problema y otros tantos. Creo que acá dice algo sobre la vacuna. Sobre la vacuna COVID, en general hay poca información, como se imaginarán, y en estos pacientes no he leído nada sobre si puede empeorar algún síntoma o no. Por la calidad de tener una hepatopatía avanzada, en los que la tienen, son pacientes inmunosuprimidos, así que en este caso, por ese lado, estaría indicada la vacunación, como los vacunamos a los pacientes cirróticos con
antiinfluenza, antineumococo, doble adulto y algunos antimeningo. El promedio de vida de estos pacientes, no lo sé. Es un dato que nunca le doy bolilla, porque no me gusta ponerle números a este tipo de cosas. Cuando viene un paciente, dar un número de años, realmente me gusta, prefiero no hablarlo con los pacientes y decir, vamos a hacer todo lo que se puede hacer y te acompañamos hasta el final de los tiempos. Pero no decir realmente que el promedio de vida es entre 5 y 15 años, no. Prefiero no comentarlo. Y de hecho, cuando uno va a leer este tipo de cosas, es como la incidencia. Unos dicen un número, otros dicen otro número, y depende de un montón de cosas del cuidado del paciente que podemos discutir mucho sobre esto. Maricel dice, una de mis hijas tiene el hígado con fibrosis grado 4, o sea, con cirrosis, y la más chica tiene, pero toma zinc. Por eso hago la pregunta si hay algunas opciones de tratamiento. Bien, en el caso de las hepatopatías avanzadas, seguramente la debe estar viendo un hepatólogo o hepatóloga, y puede ser el trasplante una forma de tratamiento. Pero esto tiene que ser evaluados con el hepatólogo y un eventual centro de trasplante, que tenemos varios en nuestro país. 2 pacientes de más de 70 años. Augusto Federico Valdés dice, sí, se puede ver, hay que sospecharlo. De hecho, armando esta clase del interior me consultaron con un paciente con parkinsonismo y una lesión en el hígado y hepatograma alterado, justamente. Y bueno, le dije, bueno, ese parkinsonismo lo vio un neurólogo, no es enfermedad de Parkinson realmente, podemos descartar Wilson, entre otras enfermedades. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Boldrini, yo soy gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y Hola, Gustavo. te quería preguntar, ¿qué tal? Primero agradecerte la charla, muy interesante. Y te quería preguntar desde el punto de vista del adulto, del hepatólogo adulto, ¿cómo hacen el screening cuando detectan a un adulto, a un padre de familia, con sus hermanos e hijos? ¿Cuál es el estudio para detectar en el screening posibles diagnósticos, si es laboratorio, y cuándo utilizás el estudio genético? Por esta presentación tan variada en edad pediátrica, ¿no? Desde la esteatosis, hepatitis, etc. En el caso de mi paciente, por ejemplo, Maxi, tiene un hijo de 2 años, obviamente que lo mandé al hospital de niños. Pedía auxilio de los hepatólogos pediatras y dije, por favor, denme una mano. Realmente no conozco una recomendación, pero pensando fisiopatológicamente, el acúmulo de cobre empieza en el hígado, después se hace sistémico. Creo que el estudio más sensible, si está correctamente realizado y tomada la muestra, es la cupruria de 24 horas, con el límite más de 40. ¿Sí? Con ese límite, más de 40 microgramos, 24 horas de cobre, es creo que el punto más importante. Lo que pasa es que si yo tengo esa cupruria, yo sé que ya se me acumuló en el hígado. Una de las opciones que alguna vez planteaban en algún artículo es, si yo tengo el paciente afectado, puedo hacer el estudio genético a los hermanos e hijos y estudiarle el hígado, obviamente si tiene manifestaciones neuropsiquiátricas. Si existen manifestaciones, alguna manifestación mínima, hay que estudiarlo completo al paciente. Si no hay manifestaciones, le podría pedir una cupruria de 24 horas y es discutible lo del estudio genético. Si tiene el estudio genético positivo, lo único que podría hacer sería darle sales de zinc. Pero creo que es un tema que no está cerrado, Gustavo.
Totalmente. Muchas gracias por tu comentario. Por la pregunta. Expectativa de sobrevida depende de la adherencia a la medicación, según me comentaron en Michigan. Con buena adherencia no tiene límite. Sí, por ejemplo, en el caso de mi paciente, era adherencia, lo que pasa que el tratamiento se focalizó mucho en lo neurológico y dejó de atenderse lo hepático. El paciente, cuando lo diagnosticamos, tenía una cirrosis hepática compensada y estuvo así durante un montón de años. Y la primera descompensación que hizo, nosotros llamamos cirrosis descompensada cuando hacen ascitis, encefalopatía hepática o hemorragia digestiva por varices esofágicas. La primera descompensación suele ser una de esas tres en hepatología, en cirrosis. Y el paciente hizo una hemorragia por varices esofágicas y se murió. Entonces, digamos que el paciente tiene que estar visto de manera interdisciplinaria, sin duda, ¿sí? Más allá de lo neurológico y lo hepático, que se puede complicar y mucho, todo lo que es la parte de rehabilitación y sin duda el tratamiento farmacológico, neurológico y no neurológico. ¿Con qué frecuencia los pacientes cirróticos durante su estudio se debe solicitar el test genético? Como hoy hablábamos, en un paciente depende cómo se presente, si se te presenta con hepatograma alterado o con una cirrosis de la que llaman criptogenética o idiopática. Estudiamos las causas más frecuentes. Toma algún tóxico, alcohol, fármacos. El paciente tiene hepatitis B, hepatitis C, eventualmente autoinmunidad, sobrecarga de hierro, y ya tengo que pensar en Wilson. Posteriormente o en simultáneo. Le puedo hacer un examen ocular, si veo un anillo que me hace pensar en Kaiser-Fleischer, lo mando a estudiar. Le pido la cupruria de 24 horas de entrada. ¿Sí? Eso, Nadia. Y el test genético, como hoy, aparecía en el, ¿cómo es? En el algoritmo de la revista, esta revista hepatológica, el estudio genético se puede pedir al inicio, raramente que lo pidamos al inicio. Pero cuando quedan dudas, porque el paciente lo estudiaste, que no tiene un Kaiser-Fleischer, pero tiene una ceruloplasmina baja y un cobre de más de 40, que es lo que comentan en estas guías de hepatología, y la cuantificación hepática es entre 50 y 250 microgramos por gramo de peso seco hepático, uno podría pedir el estudio molecular. Y yo creo que si uno tiene la posibilidad, epidemiológicamente es importante tener el estudio molecular en todos los pacientes. Hay bastantes publicaciones de diferentes partes del mundo de cómo la genética, la enorme diversidad que tienen estos pacientes de mutaciones, excepto, como hoy comentábamos, en las Islas Canarias, que hay un efecto fundador. Con tetratiomolibdato, pregunta Augusto, no conozco realmente. Me acuerdo que en su momento buscamos para opciones de tratamiento y no pudimos encontrar el tetratiomolibdato. Sí el trientine, que lo importamos en ese momento de Inglaterra, igual que las sales de zinc, que al principio no lo pudimos dar porque era imposible conseguirlas, la sal específica que usan estos pacientes. Y no tengo experiencia con el tetratiomolibdato. No sé si alguno ha tratado a algún paciente que nos comente, porque es una terapia muy, muy interesante. Relación entre Wilson y Parkinson. Pregunta una paciente con Wilson, con el padre que tiene Parkinson. Bueno, ambas entidades afectan a los ganglios de la base. Si yo tengo un paciente que tiene Wilson y me dicen que el padre tiene Parkinson, creo que lo primero que tendría que pensar que el padre no tiene Parkinson, que el padre tiene una enfermedad de Wilson. Si es realmente así,
mi paciente tiene yo le diagnostico Wilson y me dice, mi papá tiene enfermedad de Parkinson, tráeme a tu papá que seguramente debe tener enfermedad de Wilson también, que se manifiesta como un parkinsonismo. Claro, acá comentan que el tetratiomolibrato de amonio sigue en ensayo en Estados Unidos desde hace más de 15 años por su toxicidad. Bueno, no conocía esto. Sé que no he podido nunca acceder a ese tratamiento. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Algún paciente? Rodrigo, ¿algún comentario por las otras redes? No, ninguno, solo admiraciones. Saludos. Desde España, desde Canarias, desde Zaragoza. Saludos. Y muy buena la charla, dicen. Gracias. Muchas gracias. Paula Griotti. Acá comenta la paciente de Wilson que el padre se hizo el test de Wilson y le dio negativo. ¿El genético? El análisis, dice. Habría que ver si es el estudio genético. Ese caso que comenta es muy interesante para poder revisarlo detalladamente. Si es un colega médico, si lo quiere presentar, maravilloso. Nos juntamos en un Ateneo y revisamos el caso de esos pacientes. Aprendemos todos en estos Ateneos que son complejos. Paula Griotti por YouTube, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias. Hermana de Pamela, paciente con Wilson, diagnosticada hace 5 años, paciente del doctor Micheli, entre otros especialistas. Fue tratada con D-penicillamina con muy buenos resultados, muy similares a los de Maxi, a quien conocimos. Genial. Genial. Esa es la medicación que tenemos en disponibilidad en nuestro país. Bien. Si quieren comentar algo, si no, Augusto, si quieren cerrar. Estás muteado. Estás muteado. Bueno, perdonen, pero si ya no hay más preguntas, quisiera agradecerle, doctor César Crespi, la gentileza con la cual compartió con nosotros su conocimiento. Creo que ha sido una charla extraordinaria por la cantidad de información que usted de alguna manera nos brindó. Y yo creo que el secreto es la sospecha, pasa a ser realmente la clave de este asunto para todo lo que sea una enfermedad poco conocida y cuyo diagnóstico temprano es fundamental para que no empeoren los síntomas de la misma y no lleguen a ser irreversibles. Yo creo que ha sido pero muy constructiva la charla, y para aquellos que no tuvieron la posibilidad de verla en su totalidad, les digo que no se preocupen porque estamos grabando la misma y la misma va a ser puesta en las redes de APEWA para que puedan verla cuando ustedes lo necesiten, al igual que las 2 charlas anteriores. Algunas preguntas pediátricas incluso pueden estar contestadas en la segunda charla que fue dada por el doctor D'Agostino, que es un hepatólogo pediátrico. Por lo cual creo que estamos creando una biblioteca para todos los médicos que les interese esta enfermedad. Aunque invisibles durante toda la videoconferencia, tenemos 2 colaboradores que son Rodrigo y Julián, que estuvieron atendiendo las redes. Ellos son pacientes actualmente asintomáticos de la enfermedad de Wilson
y les agradezco mucho su participación. También quiero agradecer al Laboratorio Tuter, que corrió con los gastos de la transmisión de esta videoconferencia, con lo cual esta, que es una asociación sin fines de lucro, no tuvo que disponer de fondos para poder llevarles a ustedes la palabra del doctor Crespi. Una última, y sería un último comentario. Estos tiempos de pandemia nos han acostumbrado a las reuniones virtuales. Es por ello que estamos pensando en hacer un Zoom con todos los pacientes de Wilson que quieran participar, sean o no miembros de APEGUA, para presentar sus contactos con esta enfermedad, sus experiencias con esta enfermedad. La misma está programada en principio para el domingo 4 de julio a las 16:30, y más adelante haremos llegar a todos la posibilidad de poder conectarse, y aquellos que no tengan Zoom, que lo puedan hacer a través de Facebook Live y YouTube Live, para que por lo menos puedan mandar o sus experiencias por escrito o por video. Pero a todos ustedes, a todos los que estuvieron aquí presentes, les agradezco muchísimo su participación y les deseo muy buenas noches. Sadur, te corrijo, es por Meet, no por Zoom. ¿Perdón? Por Meet es va a la ser charla. por Meet. Sí, por Google Meet, perdón. Les pido un favor a todos, si se pueden aprender sus cámaras y hacemos una captura de la charla, pantalla, si pueden tirar todas sus cámaras, por favor. Así hacemos una postal de la charla. Así quedan para la posteridad. Todos. Bueno, los que podamos. Los tengan. Ahí va aprendiendo, ahí va queriendo. Cuando estamos dando clases en la residencia decimos prendan las cámaras, y pasa el tiempo y nadie aprende la cámara, ahí nos damos cuenta quién está. Nos ha dado herramientas, algunas herramientas interesantes la pandemia. Sí, la pandemia, exacto. Totalmente. Yo soy docente y estoy totalmente de acuerdo. Bueno. De hecho, agradecerle nuevamente al doctor Micheli. Bueno, ya podés hacer la captura. Bueno, ya podemos sacar la foto. No están todos, pero ya está, ya se puede. Ya está, listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Digan Wilson. Wilson. Bueno, gracias a todos. Muy bueno. Hasta luego. A ustedes. Gracias, César. Un abrazo. Muchas gracias, César. A Muy ustedes, amable. gracias, Augusto. Nos vemos en una futura Dale, charla. cómo no. Gracias, Federico, Micheli, muchas gracias. Chao, Fede. Hasta luego.